Las historias de la Biblia sobre los orígenes de los cananeos y sus dioses demoníacos nos revelan un conflicto espiritual más profundo, una guerra entre la santidad y el horror, entre el Dios vivo y los dioses falsos que devoraron a naciones enteras. Hoy vamos a adentrarnos en la historia sombría de los cananeos, no para juzgarlos, sino para entender lo que Dios quiere que veamos, ya que esto no se trata solo de civilizaciones antiguas, sino de una enfermedad que aún amenaza nuestras almas hoy en día. Los cananeos no eran solo enemigos de Israel. Sus ciudades estaban empapadas de perversión, sus altares ardían con la sangre de infantes y sus festividades eran templos para la lujuria y la muerte, porque comulgaban con demonios. La Biblia no suaviza esta realidad, nos confronta con ella por una buena razón. Mucho antes de que Israel cruzara a la tierra prometida, Dios ya había presenciado las cosas atroces que se hacían en ese suelo. Cuando la gente lee que Dios ordenó a Israel destruir ciudades cananeas enteras, algunos se enojan, lo llaman cruel o excesivo, pero pocos se preguntan qué tipo de corrupción espiritual estaba tratando de limpiar. No eran personas pacíficas juzgadas injustamente, eran generaciones inmersas en el culto a Baal y Moloch, dioses que exigían rituales sexuales, automutilación e incluso las vidas de recién nacidos. Esto no era cultura, sino corrupción, y Dios, que es lento para la ira y rico en misericordia, había esperado siglos antes de ejecutar la justicia. La historia cananea también es un espejo para nosotros, porque lo que ellos adoraban en las cumbres de las montañas y en los bosques, nosotros lo entretenemos en pantallas y en sistemas. Los ídolos de hoy son más sofisticados, pero su hambre es la misma. Quieren tu corazón, tus hijos, tu adoración. Si no conoces la verdad y te aferras al Dios vivo, la voz seductora de los viejos dioses te sonará extrañamente familiar. La palabra de Dios no omite estas páginas porque esta no es una historia de condenación, sino de una guerra espiritual que aún está en curso, una guerra que Cristo ya ha ganado, pero necesitas conocer la oscuridad para caminar en la luz. Mientras nos adentramos en los orígenes de los cananeos y los dioses horribles que adoraban, no te apartes. Acércate, pide entendimiento y pide al Espíritu Santo que examine tu corazón, porque lo que Dios quería que Israel viera en ese entonces, todavía está tratando de mostrárselo a su pueblo hoy. El primer punto es la línea de sangre de Canaán, una maldición transmitida. La historia de los cananeos comienza con Cam, el hijo de Noé, después del gran diluvio. Una tragedia silenciosa se desarrolló en la tienda de Noé cuando Cam deshonró a su padre, y en respuesta, Noé pronunció una maldición, no sobre Cam, sino sobre el hijo de Cam, Canaán. Este momento en Génesis 9 fue más que una disputa personal, marcó el rumbo espiritual de todo un linaje. Canaán se convertiría en el padre de naciones, pero esas naciones caminarían en rebelión, llenando la tierra con ciudades, ejércitos y comercio, pero también con maldad, crueldad e idolatría. La maldición de Canaán no se trataba del color de piel o de la etnia. Se trataba de una herencia espiritual, una semilla de rebelión que echó raíces en ese linaje y a lo largo de las generaciones se convirtió en una cultura que se resistía a todo lo santo. Dios es justo y le da a cada pueblo, a cada nación, la oportunidad de arrepentirse, pero los cananeos endurecieron sus corazones. Los pecados que comenzaron en secreto se convirtieron en sistemas, y la deshonra que comenzó en una tienda se convirtió en altares de perversión. No fueron actos de desobediencia accidentales, sino generaciones de desafío deliberado. Esta es una verdad aleccionadora porque los pecados de una generación, si no se controlan, pueden convertirse en la identidad de la siguiente, por lo cual las Escrituras nos advierten que rompamos las cadenas en lugar de transmitirlas. El segundo punto es que la tierra de Canaán era un terreno fértil para la idolatría. Cuando Dios prometió la tierra de Canaán a Abraham, la describió como una tierra que fluía con leche y miel, fértil, rica y hermosa, pero incluso entonces, Dios advirtió que el pecado de los amorreos, una de las tribus de Canaán, aún no estaba completo. Él vio lo que se avecinaba. Canaán era hermosa, pero también estaba profundamente rota, su belleza enmascaraba un mal creciente y su suelo estaba empapado de pecado. Los cananeos construyeron grandes ciudades y desarrollaron el arte, la arquitectura y el comercio, pero sus cimientos morales estaban podridos. Adoraban a dioses falsos no solo con palabras, sino con sus cuerpos, sus hijos y sus vidas. Esta era una tierra donde la idolatría estaba institucionalizada, donde los rituales sexuales eran parte de la práctica religiosa y el sacrificio de niños, la brujería y la nigromancia eran aceptados como ritos sagrados.
Dios lo llamó una abominación porque destrozaba las almas humanas, y dijo que la tierra misma vomitaría a sus habitantes a causa de sus pecados. Esto sirve como una advertencia para nosotros hoy. Una cultura puede parecer próspera mientras su alma se está corrompiendo, y cuando una tierra se llena de ídolos, eventualmente colapsará bajo su peso. El tercer punto es sobre Baal y Asera, los seductores dioses de la tormenta y el sexo. Entre las muchas deidades adoradas en Canaán, Baal y Asera se destacaron en popularidad y poder como una pareja. Baal era el dios de las tormentas y la fertilidad, mientras que Asera era la diosa madre asociada con la sensualidad, la naturaleza y la reproducción. Juntos formaron un sistema religioso que era tan cautivador como corrupto. Se creía que Baal controlaba la lluvia, la cosecha y la prosperidad, y sus seguidores pensaban que si lo complacían, sus cultivos crecerían y su ganado se multiplicaría. Complacer a Baal significaba participar en viles rituales llenos de lujuria, incluyendo sexo ritual con prostitutas del templo, tanto hombres como mujeres, y recrear la unión de Baal y Asera a través de actos de perversión sexual. Asera a menudo era representada por postes sagrados o ídolos tallados en lugares altos y arboledas. Ella era la diosa de la sexualidad, y su culto fomentaba la promiscuidad y la indulgencia sin restricciones, impregnando la sociedad cananea e incluso encontrando su camino en los campamentos de Israel. El pueblo de Dios era constantemente tentado por el atractivo de la sensualidad, la prosperidad y la aceptación cultural. Estos ídolos no exigían justicia, solo participación, por lo que muchos cayeron. Incluso los reyes de Israel se inclinaron ante ellos, y los profetas clamaron con ira santa, llamando a esta idolatría adulterio espiritual. El dolor en la voz de Dios a través de los profetas es innegable. No solo estaba enojado, sino herido por la traición del pueblo que amaba. Hoy, Baal y Asera tienen diferentes nombres: placer, éxito, fama y ego, pero el espíritu detrás de ellos no ha cambiado. El llamado seductor a abandonar a Dios por una satisfacción temporal todavía conduce a la destrucción. El cuarto punto se refiere a Moloch, el dios que exigía la sangre de los niños. El culto a Moloch era el más horrible de todas las deidades cananeas porque exigía el sacrificio de infantes. Los adoradores creían que ofrecer a sus hijos en el fuego les traería bendición, fertilidad y protección. Calentaban una estatua de bronce hasta que brillaba al rojo vivo y luego colocaban a sus bebés en sus brazos extendidos, ahogando los gritos de los niños con el sonido de los tambores y los cánticos de los sacerdotes. La Biblia nos dice que pasaban a sus hijos e hijas por el fuego. Esto no era simbólico, era real. Dios vio a cada niño, cada grito, cada alma arrebatada por esta mentira demoníaca, y lo llamó una abominación, algo tan perverso que dijo: "Nunca me pasó por la mente". Sin embargo, en sus puntos más bajos, Israel siguió esta práctica, e incluso Salomón, el hombre más sabio que haya existido, construyó altares para Moloch, y los reyes Acaz y Manasés sacrificaron a sus propios hijos. La ciudad santa de Jerusalén se contaminó con altares de muerte. La ira de Dios contra este pecado no era solo enojo, sino agonía, y envió profeta tras profeta para advertirlos, llorando por la sangre de los inocentes y suplicando el arrepentimiento, pero el pueblo endureció sus corazones. Algunos pueden pensar que este tipo de mal ya no existe, pero nuestro mundo aún sacrifica a los niños a través del aborto, el abuso, la explotación y la negligencia, y el ídolo de Moloch está vivo y coleando. El enemigo todavía susurra la misma mentira: "Si me das a tu hijo, te daré éxito", pero Dios ve y no se queda en silencio. El quinto punto trata sobre la guerra espiritual detrás de los ídolos. Detrás de cada ídolo tallado en piedra o madera había un poder invisible y siniestro que buscaba dominar los corazones de los hombres. El apóstol Pablo lo dejó claro en 1 Corintios 10:20. Las cosas que los gentiles sacrifican, a los demonios las sacrifican y no a Dios. Esto no era solo una religión primitiva, era guerra espiritual. Los dioses de Canaán no eran imaginarios, eran entidades demoníacas, ángeles caídos disfrazados de deidades, que se alimentaban del miedo, la lujuria, la sangre y el control. Satanás usó a estos supuestos dioses para engañar a naciones enteras, retorcer la verdad y mantener a las personas esclavizadas al pecado. Muchos eruditos creen que la corrupción de la religión cananea pudo haber sido influenciada por la oscura huella espiritual dejada por el legado de los Nefilim de Génesis 6. Por eso los mandatos de Dios a Israel fueron tan severos. Ordenaba una limpieza espiritual, no una limpieza étnica.
Las ciudades cananeas no solo estaban ocupadas por personas, sino que eran fortalezas de influencia demoníaca. Y si esas fortalezas permanecían, infectarían los corazones del pueblo de Dios. Dios les había dado a los cananeos más de 400 años para arrepentirse, desde los días de Abraham hasta Josué, pero su iniquidad había llegado a su punto máximo. Y cuando el juicio finalmente llegó, no fue por crueldad, sino por justicia y misericordia por el bien de las generaciones futuras. La misma guerra se sigue librando hoy, no con espadas y fuego, sino en el espíritu, ya que los poderes demoníacos aún buscan adoración, disfrazados de formas que parecen buenas, hermosas o poderosas, pero detrás de la máscara siempre está la muerte. Por eso los creyentes deben caminar con discernimiento, porque lo que parece un ídolo inofensivo podría ser una puerta a la oscuridad. El sexto punto es la misión de Israel de purgar la tierra o perecer con ella. Dios le dio a Israel la misión de destruir los lugares altos, derribar los altares y expulsar a las naciones cananeas. No se trataba de una conquista territorial, sino de santidad. Dios estaba creando un pueblo que reflejaría su luz, su ley y su amor en una tierra manchada de sangre. También les dio una advertencia. Si no los expulsan, se convertirán en una trampa para ustedes. Sus dioses se convertirán en sus dioses, sus pecados se convertirán en sus pecados, y su juicio se convertirá en su juicio. Lamentablemente, Israel no obedeció completamente. Dejaron altares en pie, toleraron ídolos e hicieron la paz con el mal cuando Dios había ordenado la guerra. Y poco a poco, tal como Dios advirtió, sus corazones se desviaron. Se casaron entre ellos, se comprometieron y comenzaron a adorar a Baal y a Asera, incluso ofreciendo a sus hijos a Moloc. Lo que Dios les había llamado a destruir, aprendieron a vivir con ello y finalmente lo abrazaron. Este patrón de compromiso, corrupción y juicio se repitió una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento. Los reyes se convirtieron en idólatras, los sacerdotes profanaron el templo y los profetas que decían la verdad fueron silenciados. Y la tierra, una vez prometida como santa, se contaminó de nuevo. Dios nunca se rindió con su pueblo, envió profetas para llamarlos de regreso y extendió misericordia una y otra vez. Pero el llamado siempre fue el mismo: derriben los ídolos. Vuelvan a mí, sean santos porque yo soy santo. Ese llamado no ha cambiado. La Iglesia hoy también debe purgar la tierra, nuestros corazones, nuestros hogares, nuestros púlpitos del compromiso. Porque cuando toleramos lo que Dios ha condenado, invitamos a la misma destrucción. La santidad no es legalismo, es supervivencia y la obediencia sigue siendo el camino a la vida. El séptimo punto es que Jesucristo es la respuesta final a la oscuridad de Canaán. La oscuridad de Canaán no fue el final de la historia, fue el telón de fondo para algo más grande. Porque mientras los ídolos de Baal, Moloc y Asera exigían sangre, manipulación y miedo, Dios se estaba preparando para enviar a alguien que los derrotaría no con fuego y espada, sino con verdad y gracia. Ese alguien era Jesucristo. Cuando Jesús entró en la historia, entró en un mundo todavía plagado por los mismos espíritus que atormentaban a Canaán. Fue tentado en el desierto por el mismo Satanás, a quien se le ofrecieron todos los reinos del mundo, al igual que Baal una vez prometió lluvia y prosperidad. Pero donde Israel cayó, Jesús se mantuvo firme, respondió a cada mentira con la palabra de Dios, se negó a inclinarse ante cualquier poder falso. Cristo no solo echó fuera demonios, expuso todo el sistema de engaño, sanó a los quebrantados, perdonó a los pecadores y recuperó lo que la oscuridad había robado. Fue a la cruz no como una víctima del mal, sino como su conquistador. Su sangre se convirtió en el sacrificio final, terminando para siempre con la necesidad de que cualquier niño fuera quemado, cualquier cuerpo violado o cualquier alma esclavizada por dioses falsos. A través de Jesús, los ídolos del mundo son despojados de su poder, no por la fuerza, sino por el amor, no por la dominación, sino por la redención. La cruz se levantó donde Moloc una vez exigió llamas y dijo, no más, pero Jesús no solo nos salva del pecado, nos salva para sí mismo. Nos llama a dejar los ídolos de nuestra generación, a derribar los altares en nuestros corazones y a adorar al único Dios verdadero en espíritu y en verdad. Si has sido seducido por las mentiras de esta era, no estás demasiado lejos. Jesús rompe todas las cadenas, Él restaura lo que se perdió y te llama por tu nombre. No como esclavo del miedo, sino como hijo de Dios. En conclusión, la historia de los cananeos no es solo un cuento de pecado antiguo. Es un espejo que se sostiene ante cada generación. Nos recuerda que los ídolos nunca están lejos,
que el mal sin control siempre se volverá audaz y que el llamado de Dios a la santidad no es opcional. Es vida o muerte. Hemos visto lo que sucede cuando una cultura abraza a los dioses falsos. Hemos visto lo que sucede cuando el pueblo de Dios se compromete, tolera e imita al mundo que los rodea. Lo que está en juego es eterno, pero también hemos visto algo más grande. La misericordia de Dios que se extiende a través del tiempo, que habla a través de los profetas, que sangra en una cruz. Hemos visto que no importa cuán oscura se vuelva la tierra, la luz ha llegado, y la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no puede vencerla. Ahora la elección es nuestra. Caminaremos en los pasos de Israel y caeremos en las mentiras de los ídolos. O nos levantaremos en la fe, derribaremos los altares y reclamaremos nuestros corazones para el Dios vivo. Los dioses de Canaán todavía están susurrando, pero la voz de Jesús es más fuerte. Él está llamando a su pueblo a arrepentirse, a volver a reconstruir. Así que te insto, no dejes que este mensaje sea solo otra historia, que sea un punto de inflexión, que sea el momento en que los ídolos en tu vida comiencen a caer. Derríbalos, quémalos, aléjate y corre a los brazos de aquel que nunca dejó de amarte. Jesús es mejor que Baal, Él es más puro que Acera, es más fuerte que Moloc. Él es el único digno de adoración y te está esperando.